gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días y bienvenido de nuevo a los devocionales de la comunidad. En esta semana que estamos trabajando y estamos desarrollando la disciplina espiritual de la meditación, quiero volver a compartir contigo otro devocional y otra situación en la cual encontramos a Jesús. Quiero animarte a que puedas leer la palabra de Dios y que puedas leer en Lucas capítulo 10 a partir del versículo 38, donde encontramos esta historia que voy a usar para este devocional. Pero quiero leerte el versículo 10, el versículo 42 de este capítulo 10. Dice así: pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Encontramos a Jesús, que ha tenido un tiempo muy difícil, de muchas enseñanzas, de confrontaciones, y sobre todo donde él se ha enfocado en mostrar a aquellos que le seguían o a aquellos que le perseguían por otra parte lo importante del amor de Dios, lo importante de vivir en ese amor de Dios, pero también de vivir en el amor al prójimo. Vemos cómo Dios habló a aquel fariseo de que el verdadero mandamiento era amar a Dios, pero luego también cómo le explicó por medio de la historia de lo que llamamos el buen samaritano, lo importante que era amar al prójimo y no hacer acepción de personas. La palabra de Dios nos enseña cómo Jesús no paraba y él estaba enseñando y estaba, digamos, ya acercándose a ese último tiempo donde iría a Jerusalén para su sacrificio, para morir en la cruz por nosotros, y cómo él va intensificando su enseñanza. Pero en este texto que yo te aconsejo que tú puedas leer, nos encontramos a Jesús en Betania. Y está en casa de María, de Marta y de Lázaro. Hemos hablado ya en diferentes ocasiones de este encuentro y de lo que allí sucedió. Pero es que es un encuentro, la verdad, que lleno de enseñanza. Y también nos sirve en esta mañana para hablar de esta disciplina espiritual. Fijaros, nos encontramos a Jesús, que está, como hemos dicho, enseñando a sus discípulos y a aquellos que le seguían. Y ocurre algo extraño, que yo creo que todos conocéis, y si no, pues quiero explicártelo. Y es que estas dos hermanas, Marta y María, están sirviendo a Jesús. Pero María llega un momento en que se sienta a los pies de Jesús, algo ya por sí extraño, porque Jesús era considerado un rabino y tenía su escuela, tenía, digamos, las personas aquellas que le seguían, a sus discípulos. Y los rabinos en aquel tiempo no aceptaban a mujeres. Pero Jesús era diferente. Jesús rompía los esquemas y él entendía que debía de darse a todas las personas. Y María y otras muchas mujeres le seguían y aprendían de él. Entonces Marta, que tenía ese espíritu de servicio, un espíritu maravilloso y precioso de servir al Señor, ve a su hermana sentada a los pies de Jesús y reprende no solamente a María, sino también a Jesús. Señor, ¿no ves que está María ahí a tus pies y yo estoy sirviendo y estoy ajetreada y estoy haciendo lo que toca y ella está ahí simplemente escuchándote? Es algo llamativo, pero es algo llamativo que no solamente ocurre con Marta, también ocurre con nuestras vidas. Muchas veces estamos calibrando la vida espiritual de los demás por lo que hacen, por lo que aparentamos o por lo que damos de fruto, digamos, en ese sentido, solamente en el servicio. Y vuelvo a insistir, es algo precioso que tú y yo podamos servir y es algo necesario. La palabra de Dios está llena de esa enseñanza y Jesús nos motiva a servir al otro, a amarle sirviendo. Pero Jesús habla, como hemos leído en este versículo 42 de este capítulo 10 de Lucas, a Marta y la enseña un principio fundamental. Y es el principio fundamental de escoger la parte mejor. No solamente la parte buena, sino aquello que sirve para crecer y para llegar a lo eterno. Hace algunas semanas os hablaba que estaba leyendo en ese tiempo un libro que decía escoger entre lo bueno y lo eterno. Y María en este caso, y Jesús le estaba enseñando a Marta que María había escogido
esa parte buena, esa parte eterna en su elección. Jesús le dice a Marta, Marta, está bien que tú sirvas, está bien lo que estás haciendo, pero necesitas balancear tu vida. Y eso es lo que estaba haciendo María. María sabía que tenía en ese momento a Jesús. Jesús ya se dirigía hacia ese tiempo donde iba a entregar su vida. Y entonces le enseña a Marta que necesitamos balancear, necesitamos escoger, estar en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros estamos tan ajetreados, tan llenos de cosas, tan llenos de actividades, tan llenos de servicios, que perdemos nuestra estar presentes delante del Señor. Y no solamente presentes, sino próximos, apasionarnos con Él. El Señor Jesús, con esta situación con Marta y María, y también a nosotros, nos enseña que necesitamos pasar y tener tiempo con Él. Tener tiempo de reflexionar, de meditar en su palabra, porque eso nadie nos lo va a quitar. Fijaros, en otro texto de la palabra de Dios, Jesús les dijo, bueno, a los pobres siempre los vais a tener en medio vuestro, pero a mí no me vais a tener siempre. El Señor nos enseña que necesitamos invertir tiempo en buscarle, en reflexionar, en recibir su enseñanza, en meditar en su palabra. A veces tanto ajetreo en nuestra vida nos quita de lo más importante, que es estar en su presencia. Nosotros, cuando no hacemos las cosas estando en Él, estamos haciendo las cosas mal. Debemos aprender que la prioridad, lo primero que nos pide el Señor es adorarle a Él. Y después, todo lo demás. Recuerdo el versículo 10 del Salmo 36, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos en su presencia para conocer que Él es Dios, que Él es nuestro Padre bueno, que Él tiene tantas cosas que enseñarnos que necesitamos estar a sus pies como María? Te invito a que en este día tú tengas tiempo para estar a los pies de Jesús, para meditar en su palabra, para meditar en sus enseñanzas, para recibirla y para que puedan ser esas palabras transformar tu corazón y tu vida. Te invito a pasar tiempo con Él, a ejercitar esta disciplina de la meditación en su palabra, en su presencia en este día. Que Dios te bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no